esta noche tenemos una hermana que amamos mucho, que es pastora, ustedes ya la conocen. Y como siempre el Señor la va a usar cada vez más. Así que yo quiero que cuando ella pase, usted dé un aplauso de verdad, que se oiga en el tercer cielo. Amén. Adelante, Amparo. Y su esposo Julio, que no se queda atrás. No se equivoque nadie. Bienvenida. Gloria a Dios. Sean todos bendecidos. Amo esta casa, amo a cada uno de ustedes. Verdaderamente estar en Caguas, estar aquí es como estar en Caguas, ¿verdad, pastor? Estamos contentos, nos sentimos como en nuestra casa y verdaderamente es el amor de Cristo el que nos une. Y estamos muy agradecidos. Gracias, Pastor Leonel, por la oportunidad de traer esta hora, esta enseñanza. Pastora Wanda, gracias. Y nuestros hermanos que nos visitan, que nos acompañan también, gracias por estar aquí con nosotros. Estos guerreros de Caguas que están aquí, diciendo presente cada uno. Y cada guerrero de aquí también. Yo creo que se den un aplauso a ustedes mismos. Preséntalo, Amparo, vamos a presentarlo, tú los conoces ya. Bueno, yo tengo aquí el también. gusto de tener a los guerreros, a Marilis, la anciana de la casa, Enrique, su esposo. Un aplauso, vamos. Mi amada hermana Ginette, otra guerrera del Señor. Samari, una mujer guerrera, tremenda del Señor también. Y recientemente ordenados en el ministerio pastoral, nuestros hermanos Damián y Nilda. Hace 2 semanas los ordenamos como pastores en la casa bienvenido. también. Así que, y mi amado esposo, pastor, amado Julio. Julio. Me van a disculpar porque hace 2 días estoy pasando por una condición que le afecta a uno. Uno no sabe hasta dónde puede afectar el uno concentrarse cuando pasa por estas etapas de flu, ¿verdad? Así que posiblemente cuando usted me escuche, me va a ver un poquito más lenta, pero es porque estoy tratando de ser lo más efectiva posible de enseñanza, pero me va a disculpar, como le dije ya, porque pasando por esta etapa, pues es posible que tenga que bajar velocidad para mantener el hilo y traerle lo que Dios quiere para este comienzo de año a cada uno de ustedes. Vengo hablando una palabra, declarando una palabra que es para esta casa, es para los guerreros. Y cuando el pastor me dijo, invita, ya dije, pero seguro, los intercesores más todavía que necesitan recibir esta palabra para comenzar el año. Y verdaderamente, mi amado, Dios me confirmó esta palabra. Dios tiene unas formas muy tremendas de hablar y mientras buscaba en el Señor, Él me habló sobre esta palabra que le voy a compartir. Es un poquito larga, es una manera un poquito tal vez diferente, como le voy a llevar la enseñanza, como le he traído enseñanza en otras ocasiones, con el proyector y con todo bien plasmado. Así que usted copie, agradezco que copie, agradezco que cualquier duda también al final me pueda preguntar y estamos para eso. Si no sabemos, pues le puedo dar más tarde una respuesta en adelante, si no lo sé, pero me comprometo con usted con ayudarlo. Entonces, pues, es importante y lo que sentí del espíritu, la percepción que tuve es hablar de guerra espiritual. Vamos a tratar el tema de guerra espiritual y específicamente voy a hablarles de ubicación y armas. En el tema de la ubicación y las armas. Y usted sabe que Proverbios 24:6, lo he escuchado anteriormente, que habla sobre que con ingenio harás la guerra y en los muchos consejeros está la victoria. En otra versión, con sabiduría harás la guerra y en los muchos consejeros está la victoria. Propósito. El propósito que ustedes tienen y que tenemos todos los intercesores está ligado a lo que es la cosecha de almas. Usted sabe que ese es el trabajo para el cual Dios nos ha llamado como intercesores y guerreros. La cosecha de almas, la liberación de las vidas, la sanidad, la liberación de las ciudades, la protección de la familia, la protección de la iglesia, la protección de la ciudad. Entonces, bajo ese propósito, hoy, en esta introducción, yo voy a trabajar en 2 áreas. En la introducción voy a hablarle de que hay una ubicación que tiene el enemigo y hay una ubicación que debemos tener los hijos de Dios.
Y hay unas armas que usa el enemigo y hay unas armas que debemos usar los hijos de Dios. Así que no es suficiente conocer las armas que tenemos. Hay que saberlas usar. Usted me puede recitar las armas, pero eso no será suficiente. Usted y yo necesitamos poder utilizar esas armas de forma efectiva. Y ahí está la eficiencia del trabajo que nosotros podemos hacer en el reino. No solo basta un conocimiento, necesitamos ser prácticos en el conocimiento. Entonces, ¿qué es una ubicación? Una ubicación es el lugar donde se encuentra algo o alguien. Y ya comenzando, pasamos ahora, ¿verdad?, a nuestro tema. Vamos a ir específicamente a 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Y vamos a visitar varios pasajes. Y si hay alguien aquí que tenga una voz que me ayude en la lectura, yo se lo agradezco, porque es del 1 al 11, es bastante larguita. Y así yo descanso un poquito en lo que... Capítulo 17, 1 Samuel, versículos del 1 al 11. 17. Porque en estos versículos vamos a ver la confrontación del pueblo de Israel versus los filisteos y de David y Goliat. Ustedes conocen bien la historia, pero vamos a sacarle un poco de jugo a estos versículos. 1 Samuel 17, del 1 al 11. Ajá. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damnim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy te he desafiado al campamento. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8, hasta el 11. Tuvieron gran miedo hasta ahí. Gran ¿verdad? miedo. Vamos a dejarlo ahí. Ahora bien, ¿cuántos pudieron seguir esta lectura? Un poquito larga, ¿verdad? Pero yo quiero que usted se imagine, en un monte están los hijos de Israel y en otro lugar, en el otro monte, están los filisteos y está el valle entre medio de ellos. Están acomodados en forma de, como un ejército que va a atacar. Imagínense ese cuadro, pero ahora yo quiero que usted repase conmigo algunas palabritas que leímos y tal vez nos parece como que al ser muy rápido no las podemos captar, pero mientras estaban leyendo al principio, usted se dio cuenta que decía que los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Se congregaron es que se reunieron en Soco. Ahora, los
de Israel no dice que se congregaron, dice que, vamos a buscarlo, y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Esta reunión era como un campamento, no era una congregación como hizo el pueblo de los filisteos. Dese cuenta de ese detalle, no dice que se congregaron. Pero ahora yo quiero ir un poquito más allá. El pueblo, los filisteos, estaban en un lugar que le pertenecía a Judá. Tierra de Judá, tierra de alabanza. O sea que Judá es alabanza, ¿verdad? Y específicamente estaban en Soco. Llegaron a esa ciudad que pertenece a Judá. ¿Sabe lo que significa Soco? Vallado de zarzas. ¿Y sabe lo que es un vallado? Los intercesores, ¿qué es un vallado? Es un muro de protección, específicamente de zarza. Ahora, denle un poquito de recap a lo que estoy diciendo. Los filisteos están en tierra de Israel, están en su territorio. Y específicamente están en un lugar cuyo nombre habla de un vallado. Están en el lugar de su enemigo, están en el lugar del vallado. Ahora, ¿dónde está el pueblo de Israel? Dice que están en Ela. ¿Lo leyó? Ela. ¿Y sabe lo que significa Ela? Encina. Y una encina es un tipo de árbol. Y ese árbol no es fructífero. Es un árbol que da un tipo de bellota que se usa para comida de cerdos. Allí estaban los hijos de Israel, en ese lugar. Ahora, nada más que usted piense, yo quiero traerle un poquito de lo que es ubicación, dónde se ubicó el enemigo y dónde estaba ubicado el pueblo de Israel. Y quiero que ahora entienda, venga conmigo a este pensamiento. Si el pueblo de Israel está en un lugar que no es fructífero, ¿cuál podría ser el resultado de una batalla cuando el territorio no es adecuado? Derrota. Voy un poquito más allá. Cuando ellos acamparon, no dice que se congregaron, su posición es de detenimiento. Entonces, cuando un pueblo está detenido y no está dando fruto, no puede esperar victoria. Porque un pueblo en la guerra tiene que estar marchando. No puede estar detenido. Vaya cogiendo esto que le estoy trayendo porque me parece que aquí hay mucha revelación. Y hemos leído tal vez, pero cuando Dios nos detiene para que veamos estos puntos, es porque nos está hablando a nosotros también sobre cómo debe estar nuestra ubicación, cómo debe ser nuestra ubicación y que debemos conocer cuál es la ubicación del enemigo. Todos tenemos una responsabilidad. Por mucho tiempo en muchas iglesias en Estados Unidos no se enseñaba de guerra espiritual, era un tabú. Por ende, en Puerto Rico, que somos una copia, tampoco. Cuando se hacen encuestas en el 1980, por allá 90, se encuentra que hay una oposición al pensamiento de la guerra espiritual. Cuando no se conoce, la ignorancia es un arma que usa el enemigo. Y nosotros somos llamados a ser conscientes de lo que es la guerra espiritual. Esto no es juego. Aquí estamos marchando porque detenidos nada vamos a alcanzar. Necesitamos tener la postura correcta, la ubicación correcta. Y fíjense que fueron 40 días. Y eso es un montón de tiempo. Eso es un montón de tiempo allí mirándose las caras, 40 días. Pero usted ahora puede entender por qué fueron 40 días, porque aquel pueblo detenido. Mientras ese escenario está ocurriendo, el enemigo va a tomar ventaja. Cuando tú te detienes, entiende que tu detenimiento no es neutro, es ventaja para el enemigo. Entonces, entra en escena
el paladín, Goliat, y nada más la apariencia de este hombre viene a infundir temor. Ya se leyó la descripción, ¿verdad? La estatura de casi 9 pies, viéndolo en el sistema inglés, ¿verdad? En la cota de malla eran aproximadamente 125 libras. Imagínense, una cota que pesa un poquito más que yo. Eso nada más. Y la lanza, el hierro de la lanza, el hierro nada más, 15 libras. O sea, y la apariencia de este hombre debía haber sido algo, mire, que impresionaba, que causaba temor. Entonces, no solamente era el aspecto físico, la apariencia, ahora empieza la parte de la voz. Porque este hombre comienza a gritar y comienza a hablar fuerte. Y esos gritos y esa voz, mientras está hablando y diciendo, busquen a uno que se enfrente conmigo, parafraseando. Y si él venciere, nosotros les serviremos. Pero si yo venzo, entonces ustedes me van a servir, nos van a servir a nosotros los filisteos. Y me da también un poquito de curiosidad que dice, ustedes siervos de Israel, siervos de Saúl, no siervos de Dios. El filisteo les llama siervos de Saúl. Usted sabe que ese pueblo se había opuesto a ser gobernado por Dios. Ellos querían tener un rey porque ellos veían a otros pueblos que tenían sus reyes y querían hacer lo mismo. Así que ya sabe la condición de vida, de espíritu, cómo estaba en ese pueblo. Entonces, pues, toda esta intimidación del aspecto físico, de la voz, y no solamente eso, lo que esa voz contenía, la declaración que esa voz estaba haciendo. Eso causó en el pueblo que fueran turbados y que tuvieran gran temor. Eso causó desánimo, desaliento. Estaban llenos de temor. Y allí estaba su rey, también lleno de temor. Así que, mi amado hermano, dice aquí en el 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Huían de su presencia y tenían gran temor. Y ahora es que entra en el escenario David. Ahora viene David y David va con el plan de llevarle alimentos a los hermanos. Usted conoce la historia. Y escucha los rumores de lo que hay, de lo que está pasando, del filisteo, de lo que está diciendo. Y entonces él comienza a indagar, ¿y qué es lo que se le dará al hombre que venciere? Y empieza a escuchar, pues le van a dar riqueza, lo van a eximir de impuestos, le van a dar a la hija por esposa, y todo eso a él empieza a interesarlo. Pero entonces él hace una expresión, una declaración, diga conmigo, declaración. ¿Y sabe cuál fue? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este atrevido incircunciso que viene aquí a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Aquel muchachito, aquel jovencito que delante de aquellos grandes guerreros, bien vestidos con todo su atavío de soldado, allí estaba ese muchacho llamado David, y David, le refirieron a David a Saúl. Llega donde Saúl, y ¿sabe lo que le dice a Saúl? Mire qué tremendo la declaración de David. No desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire qué atrevida delante del rey su declaración. No desmaye, ninguno desmaye, no se preocupen. Tu siervo, refiriéndose él delante de Saúl, estoy en el versículo 24, ¿verdad? Por ahí. Irá y peleará contra este filisteo. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Saúl? No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Y sabe qué? Ahí estamos viendo una segunda arma del enemigo. La primera fue el temor. Le dije del temor por la apariencia,
temor por la voz, temor por las declaraciones. Pero ahora hay una arma que el enemigo utiliza desde adentro del pueblo de Israel, del mismo Saúl. No podrás ir tú porque tú eres muchacho. Y ese hombre es un guerrero de la juventud. O sea, el menosprecio es un arma que usa el enemigo. Y cuando tú no tienes una autoestima saludable, esa arma profundiza, hiere y desalienta. Por eso es importante que en los equipos de intercesión se ministre sanidad interior. Porque un intercesor que no está sano, cuando llega el momento de los ataques del enemigo, no los va a resistir. Y esto es una estrategia para quitar a alguien del camino. Alguien podría decir, no, eso no es cierto, pero después se va, oye, es verdad, yo no sé quién dijo que yo podía hacerlo si yo no puedo hacerlo. Empieza a creerse las mentiras del enemigo, aun cuando vienen de adentro. Fíjese, porque puede ser que aún dentro de la misma congregación, pero ¿quién te escogió para ser intercesor si tú nunca has estado en un equipo de intercesión? Pero si tú no eres, ¿quién te dijo que tú eres? Pero ¿cómo va a ser? Si yo llevo 15 años aquí, a mí no me han puesto. Y tú llegaste los otros días y te están considerando para intercesor. ¿Tú no llevas mucho tiempo? Bueno, eso no pasa aquí, tampoco en Caguas. Y mire, un hombre con la autoestima saludable, mira lo que le contesta al rey. Corté un poquito, pero fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Miren lo que le contesta. Le habla de cuál es su expertise. Le habla de lo que él ha hecho, de lo que ha avanzado cuando estaba ya pastoreando las ovejas y se presentaba el oso y las fieras y él los libraba. Eso era su formación, porque la formación es importante. Y qué bueno que estamos aquí, pastor. Escogiste un tema tremendo para comenzar el año, porque todavía mucho pueblo de Dios no entiende la importancia que tiene la intercesión en la guerra espiritual cuando vamos a hacer el llamado de Dios de evangelizar, porque no podremos evangelizar si no hemos ganado primero en rodillas. No hemos podido tener la gente en la iglesia porque no hemos hecho la guerra todavía. No le hemos quitado el botín al enemigo y por eso es que se nos hace difícil evangelizar. Pero cuando la iglesia entiende estas verdades, capacitamos, formamos para luego hacer el trabajo que nos toca, que es predicar y que haya resultado, que la gente llegue, que vengan, que se rompan las amarras, que los endemoniados queden libres, que la gente quede sana. David le dice también al rey, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras de los osos. Él también me librará de la mano de este filisteo. Mire qué confianza tenía David en Dios. Si me ha librado de las garras del león y de los osos, me va a librar de este filisteo. Mire la declaración. Mire, quiero que ponga importancia, póngale atención a lo que declaramos. Entonces el rey se le ocurre la gran idea de buscar su armadura y ponérsela a David. Y David con esa armadura comenzó a caminar, pero no podía. No podía, le dice, no puedo porque nunca he practicado. Quítame esto porque esto yo no he practicado. Entonces le quitan la armadura y permítame decirte algo. ¿Sabes qué? Esta es otra arma que el enemigo va a usar muchas veces en ti. Si no te cuidas, querrá ponerte una armadura que no te corresponde. Porque tú oyes que alguien hace algo como lo hace, entonces tú quieres hacer lo mismo que el otro. Déjame decirte que esa armadura que Dios tiene para ti, Dios la forma a través de tu intimidad, a través de tus tratos con Dios, específicamente para ti, para ti. Para ti, no es la de otro. La de otro es la de otro. La tuya es la tuya. Tiene tu nombre, es tu armadura. Dios te llama a ti para ser un guerrero. Te va a adiestrar. Pero Él sabe lo que tú vas a usar, cómo lo vas a usar.
No puedes menospreciar tampoco la armadura de otro, porque es la tuya, la que te debe servir, la que debe ser fit para ti. Así que, qué bueno, ¿verdad? Que entendemos eso también, que eso puede ser un arma que el enemigo use cuando te quieres poner algo que no te corresponde. Y ahí vas a perder la batalla también, porque no era la tuya. No es imitando lo que otro hace. ¿Sabes cuánta gente hacía, cómo era que se llama Ávila? Así, ¿verdad? Entonces las predicadoras, todo el mundo hacía así también. Pues ahí no se reía, ¿verdad? Pero no sabía que no era de ellos, eso era del otro, copiándolo. Pero ¿sabe qué? Nos enseña la Biblia que nosotros tenemos que ser auténticos delante de Dios, auténticos, con nuestras debilidades, con nuestras fallas, con todo, pero somos auténticos delante de Dios. No puedo venir aquí a traerle un mensaje que alguien predicó y hacer lo mismo que predicó y esperar los resultados que Dios quiere que se den porque no estoy siendo yo. ¿Me está entendiendo? Cuando comencé a hablar del tema me copiaba de otros, sí, no le niego porque no sabía nada. Y Dios me perdonó esa, porque tenía una mentora, Wanda, que yo decía, esa va a ser, yo quiero aprender todo lo que ella hace. Y yo la imitaba en lo que ella sabía. Pero llegó el momento que Dios me dijo, espérate un momentito, ya tú aprendiste de ella, ahora empieza a crecer tú. Ahora empieza a tú meter la información a tu espíritu y ya cogiste lo que era necesario, ahora tú vas a ser formada a mi manera. Y así Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, porque esa es la manera del Padre. Amén. Importante. Entonces, pues, dice la Biblia en 1 Samuel 17:40, me va siguiendo por ahí más o menos para que vea lo que está en la palabra. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, tomó la honda en su mano y se fue hacia el filisteo. 5 piedras, lanza, zurrón y honda. Imagínese a David pastoreando ovejas. Imagínese a David cuando las ovejas están descansando o alimentándose. Esto me lo tuve que haber imaginado primero. Con la onda acá, ¡práquete! Las ovejas allí y él acá bregando con la onda. ¿Cómo es que se hace? Así es. Yo ni sé, mira para allá. Así, la tiraba. Y las ovejitas allí y él practicando. Porque con lo que Dios te va a hacer a ti fuerte, está en tu proceso de formación, que te hagas hábil en eso. Por eso es necesario la formación. Nadie puede ser un guerrero de la noche a la mañana efectivo. Nadie puede lograr lo que debe lograr hasta que practique, se forme y entonces es efectivo. Todos empezamos con un grado, pero ese grado Dios lo va aumentando en la medida en que nosotros nos vamos sometiendo a los procesos y a la formación que Dios nos va dando. Cuando David pensó que iba a tener una oportunidad de estar frente a un filisteo y derrotarlo, yo no lo sé, pero le llegó el momento de usar la honda públicamente. ¿Lo vas cogiendo? Le llegó el turno. Y no era, no era lo que tenía Saúl. Le llegó el turno con lo que él se formó. Con lo que tú te formas, te va a llegar el turno para derrotar tu gigante también. Te va a llegar el turno también a ti. Entonces, ¿sabes qué? Cuando aquel muchachito se paró frente a Goliat, y Goliat lo ve, le dice, dice que le tuvo, estoy en el 42, le tuvo en poco porque era muchacho rubio, pelirrojo y de hermoso parecer. Entonces, no copié el anterior, pero el anterior dice, ¿qué te crees tú que soy perro que vienes con palos y demás, verdad? Sí, entonces, ¿cómo lo veía? ¿Cómo Goliat veía a David? Lo veía con menosprecio. Lo veía como alguien que no tenía valor para enfrentarse a él. El menosprecio es eso mismo, cuando no se le da el precio a algo o a alguien. Entonces, quiero decirte que nadie tenga en poco lo que tú tienes. Pablo le decía a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie tenga en poco lo que tú tienes. Porque lo que tú tienes ante Dios es grande. Amén. Ante Dios es grande.
Entonces, quiero que ahora te detengas por un momentito y veas, y repasando ya, lo que es la ubicación, como dije ya, del pueblo de Dios, pero un hombre que viene con una estrategia diferente, que viene con una ubicación diferente, y esa ubicación va acompañada de unas armas que yo quiero que ahora veamos, porque hasta ahora hemos visto las armas que el enemigo utilizó, ¿verdad? El desaliento, el desánimo, el temor, la intimidación, el temor por lo físico, el temor por la voz, el temor por la declaración, el menosprecio. Pero ahora este joven David está frente a este filisteo, y yo quiero que ahora usted piense como si usted fuera David frente al enemigo, y con qué armas tú te enfrentas al enemigo. No es las que tiene el enemigo hacia ti. Ahora quiero que pienses cuáles son las armas que tú vas a utilizar contra el enemigo. Y la primera arma que yo veo allí, Pastora Wanda, que me hace tanto sentido, la fuerza, lo necesario que la iglesia pueda entender esto, es la palabra de confesión. La palabra de confesión. Estoy en el versículo 45. ¿Qué confesó David delante de Goliat? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Por encima de un hombre de 9 pies, con todo lo grotesco de toda la armadura, con todo lo que ese hombre vociferaba, aquel joven lleno del Espíritu Santo, ese joven dirigido por Dios, le dijo: el Señor te entregará, estoy en el 46, hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, no solamente el tuyo, los demás también, a las aves del cielo, perdón, a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Míreme acá. Un hombre que sabe lo que está haciendo y sabe lo que está confesando y declarando, lo que está logrando con lo que dice, es moviendo el cielo a su favor. David movió el cielo, movió los ángeles, provocó que los ángeles fueran enviados. Eso fue lo que pasó allí. Cuando tú hablas lo que el cielo dice, lo que tienes que hablar, no lo que oyes, no lo que tú crees, sino lo que Dios dice, tú estás moviendo los ángeles a tu favor. Allí hubo una activación angelical. Allí hubo una presencia de Dios y una actividad que va en coherencia de lo que es: conozco las armas, pero también activo las armas que conozco. Te dije ahorita que no es suficiente conocer. Tú tienes que usar de forma correcta el arma que Dios te ha dado, las armas que Dios te ha dado. La otra arma que yo veo en ese momento, poderosa arma de Dios, es la confianza en Dios. No solamente la confesión, la declaración como un arma de guerra que activa a los ángeles, sino la confianza en un Dios poderoso. Cuando tú sabes que Dios te va a dar victoria porque tú eres un hijo de Dios. Y cuando tú sabes que eres un hijo de Dios, no importa que se venga el infierno completo en tu contra. Que venga lo que venga, que se levante lo que se levante. Tú sabes quién eres en el reino. Y cuando tú tienes a alguien más, no solamente eres tú, ahora soy yo con alguien más. Entonces es el poder del acuerdo que está en los equipos. Entonces ya no eres uno puede contra 1000, pero 2 contra 10,000.
Y ahora comenzamos a activar esos ángeles que van a hacer que la ciudad sea libertada, que van a provocar arrepentimiento en las vidas, que van a hacer que un alma se caiga en el suelo. ¿Por qué? Porque estamos declarando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿de dónde sale esa palabra? Esa palabra sale de un adiestramiento. Sale de adiestramiento. Óyeme acá, nadie, tiene que ser, ¿verdad?, algo bien sobrenatural, que de momento tú tengas esta capacitación. Necesitas adiestrarte. Necesitas formarte. Los guerreros se forman. Donde primero se forman es en la cámara secreta con Dios. Allí es donde primero se forma un guerrero. Nadie que no tenga intimidad con Dios entre a un equipo de intercesión. Porque esto no se trata de apariencia. Esto se trata de vivencia con Dios. Te puede hacer daño estar en un equipo de intercesión si tú no tienes la formación en el secreto. No voy a hablarlo todo, voy a hablar lo que vine a hablar nada más, pastor. Pero es necesario que lo entiendas. Entonces, Dios estaba preparando a David en esa función de pastorear. Allí estaba David siendo entrenado con todo lo que el Señor le quería dar, porque había una etapa en la vida de David que iba a venir de enfrentar a Goliat, pero iba a venir una etapa de rey también. Entonces ya Dios estaba preparando el escenario para ese momento, pero también el escenario para otros momentos. Así que todos necesitamos el adiestramiento. Y dice la palabra, estoy en el 50-51, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo mató y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su guerrero muerto, a correr, se ha dicho. Se dieron a la fuga. Y luego los mataron, pero quiero que entienda que la muerte del filisteo no fue cuando lo mató David, lo mató con la palabra. Él lo mató con la palabra. Lo otro fue un resultado de lo que ya había pasado. Entonces, para confirmar y confirmar, le quita el arma del mismo y le corta la cabeza con su propia alma, remachando lo que ya había pasado, porque ya estaba muerto, ya había ocurrido. Entonces, yo quiero ahora hablar de principios claves. Ya le dije, enseñé un poquito de lo que es la ubicación, le hablé un poquito de lo que son las armas del enemigo, le hablo de las armas de David, pero ahora quiero ponerlo en perspectiva, ¿sí?, de principios claves para que eso que hablé nos pase a nosotros. Amén. Para que nos pase. Entonces, yo tengo que adiestrar mi mente. Le dije que es importante el tiempo con Dios, la intimidad con Dios, como un arma poderosa. Pero es importante que tú aprendas a cuidar tu mente, a adiestrar tu mente. Y aquí es donde fallamos muchas veces. Tu mente no puede ser la ubicación del enemigo. Permíteme decirte que el enemigo tiene dos ubicaciones, dos campos de batalla, la mente y el segundo cielo. Pero yo no voy a hablar de guerra espiritual aquí hoy, estoy hablando de guerra espiritual a nivel personal, tú como equipo, lo que nos sirve para poder edificar y poder luego conocer otros principios. Pero hablando de tu mente no puede recibir todo. Tu mente tiene que ser un filtro. Y cuando llega cualquier pensamiento, tú tienes que aplicar la palabra. Porque a todos nos llegan pensamientos incorrectos. Pero dice la palabra en 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Y eso sí que quiero que lo busquen y seamos bien puntuales en ellos, porque quiero que los podamos digerir. Lo hemos hablado tantas veces. 2 Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Esto ustedes lo saben. Sí, ustedes lo saben. De memoria debes saberlo.
Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Recíbalo. Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. Y el no militar según la carne, lo que implica es que yo tengo que trabajar con mi mente. Para yo no militar según la carne, para yo no permitir que el enemigo se ubique en mi mente, yo tengo que trabajar con mi mente. Es como que esto es un aeropuerto, ¿verdad? Entonces vienen todos los aviones y quieren aterrizar. No, tú tienes que cuidar ese aeropuerto, tienes que saber lo que entra en él. Tienes que saber lo que tú vas a recibir, lo que tú vas a permitir. Y si no, entonces estás militando en la carne. Y entonces el enemigo toma ventaja. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Le estuve hablando de armas. Le dije del arma de la confianza. Le hablé del arma de David, del adiestramiento, de las palabras declaradas. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora bien, déjenme seguirlo leyendo un poquito más. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Creo que el otro también se me quedó, pero vamos a ponerlo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Quiero mencionarte lo que es una fortaleza. Óyeme acá. Una fortaleza es cualquier cosa que me impide hacer lo que Dios desea de mi vida. Son las limitaciones impuestas por el diablo usando a otros individuos para que no prosperemos. O sea, la fortaleza viene porque alguien te habló. Que no te atrevas a tomar el llamado en tu vida. Cuando alguien te predispone por un pensamiento, predetermina una determinación en ti, porque te dice algo que tú te lo crees y ahora tú no puedes salir de esa cajita porque te creíste eso. Entonces, básicamente el mundo trae fortalezas. Cuando hay una doctrina errónea, es una fortaleza. Sacar a una persona de una doctrina errónea, sabe que es difícil, pero yo quiero que tú lo entiendas. Nosotros en la iglesia, mi amado y yo, somos bien bíblicos. Hay que ser, pero no todo el mundo. A veces las pasiones, el hecho de que queremos acomodar el evangelio a situaciones, no. Esto es lo que es y punto. Eso es lo que liberta a la gente. Esa verdad va a libertar. Pero necesitamos reconocer que cuando eso no está en la palabra, tienes que sacarlo de ti. ¿Cuántos dogmas? ¿Cuánto legalismo hizo daño a la iglesia? Y gente que todavía ya se ponen el pantalón, ya se ponen las pantallas, pero todavía las fortalezas están en su mente. Entonces necesitamos reconocer que esas fortalezas vienen a detenernos, a que tú no te veas como que tú puedes lograr eso. ¿Cuánto he trabajado con gente que le digo, este es tu llamado? Es que yo dudo, tengo duda, es que no sé. ¿Sabe por qué? Porque tienen en la mente cosas que le dijeron. Y ahora para entender que hay un llamado, que Dios les está hablando, que se muevan de lugar, que tienen que salir de ese estancamiento, que tienen que crecer. Pero la fortaleza, no han trabajado con ella. ¿Qué dice la Biblia? Derribando argumento y altivez. Y son los componentes de las fortalezas. Porque anteriormente dice que podemos derribar la fortaleza. Entonces tenemos que trabajar con esos argumentos, con esa altivez que quiere levantarse contra el conocimiento de Dios. Y una fortaleza se forma porque esos pensamientos fueron acumulándose y se hicieron parte. Se generó como si fuera eso mismo, un muro de protección que el enemigo utiliza como un enclave.
en tu mente. Entonces los pensamientos, cuando no se trabajan, se convierten en fortalezas muchas veces, acumulando pensamientos negativos. ¿Cómo he tenido que trabajar con gente para sacarlos de los pensamientos negativos? Lo primero, cuando le digo algo, no se puede. ¿Pero quién te dijo que no se puede? Porque es lo primero que está aquí, hay que trabajar para derribarlo. Y cuando un pensamiento no es de Dios, usted tiene como cristiano que coger ese pensamiento y decirle: te vas de mí, no te quiero en mí. Te llevo cautivo a obediencia a Cristo. Y estoy presta a castigar, a hacer que todo lo que venga en contra del conocimiento de Dios no proceda hasta que mi obediencia sea perfecta. Entonces necesitamos derribar esas fortalezas de adentro y del mundo, ¿sabe? De adentro de la iglesia, como le dije ya, muchas de ellas pueden venir adentro y muchas estar fuera. Identifíquelas. Esas experiencias personales, tú no sirves, tú no puedes, tú no eres nadie. Cállate, que tú hablas cuando las gallinas hacen, usted sabe. Todo eso crea la crianza. Ahora hay que trabajar con eso, mi amado. Porque esas fortalezas te van a limitar si no las aprendes a vencer. Hay que desalojar al enemigo de la mente. Ese es el territorio, ese es el campo de batalla que él usa. Y yo tengo que desalojarlo todo el tiempo. Yo no puedo controlar que entre un pensamiento negativo. Un pensamiento del enemigo no lo puedo controlar. Que entre, pero sí lo puedo sacar. Y no dejar que tome lugar. Puede entrar, sí. Eso no lo vas a poder controlar. Pero te repito, ¿qué hago con ese pensamiento? Yo lo determino. Entonces, esa formación es necesaria de trabajar con la mente. De trabajar con la mente todo el tiempo, mi amado. Hay que trabajar con la mente todo el tiempo. Los ataques son todo el tiempo. Y cuando uno se descuida y no está tomando en serio eso, entonces es que vienen las opresiones, los tormentos, otros niveles espirituales, porque dejamos que las fortalezas tomaran lugar. Entonces es importante que usted esté bien claro en que usted puede, yo puedo, diga conmigo, yo puedo derribar toda fortaleza y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Entonces, pues, cuando yo tengo una mente que voy renovando, voy equipando, voy haciendo que cada día crezca en el Señor con la palabra. Cuando usted va al cine, déjeme hacer un paréntesis para hacer un ejemplo. Usted va al cine. ¿Cuántos van al cine? ¿Okay? Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted va al cine y sale de... No es una película, usted no fue a ver una película cristiana, usted fue a ver cualquier película. ¿Qué le pasa a usted cuando sale del cine? A un cristiano. Estuvo 2 horas viendo una película que no era cristiana. ¿Cómo sale esa mente? Sale con un pensamiento diferente. Y yo no sé si le pasa a usted, pero a mí me pasaba. Cuando yo salía del cine o salía de una actividad que no era, donde mi pensamiento estaba en el Señor, la mente estuvo 2 horas sin el Señor. Estuvo 2 horas desocupada viendo la película. ¿Sabe qué? Cuando usted está recibiendo pensamientos diferentes, usted tiene que estar velando su mente cuando sale de ahí, porque esos pensamientos entraron. Entonces, eso tiene un efecto en usted. Igualmente, si usted está en el televisor todo el tiempo, eso tiene un efecto en su pensamiento, porque la Biblia dice que en esto pensad todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensad que nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, nosotros tenemos que estar equipando la mente todo el tiempo. Y cuando nos exponemos a un ambiente que no está lleno de la palabra de Dios, tenemos que cuidarnos, mi amado. Cuidar nuestra mente. No estoy diciendo que no vaya al cine, pero tiene que cuidarse de qué está viendo allí, porque su mente está siendo bombardeada. Entonces usted tiene que recoger su mente rápido, llenarla, buscar la palabra y comenzar, mira, volver, llenarse, colocar los pensamientos de Dios profundamente. La mente tiene que ser llena todo el tiempo, amado, todo el tiempo. No estoy exagerándome, lo que quiero es cuidar su mente.
que cuide su mente, porque su mente va a ser atacada siempre. Y mientras más usted la cuida, más va a ser lleno de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces, pues, la autoridad que usted tiene, cuando usted se llena de la palabra, usted reconoce la autoridad. Toda potestad me es dada, Mateo 28, 18 al 20. Esa potestad que Jesús habló para ir, es la potestad, por tanto, que nos ha dado a nosotros autoridad. Autoridad, ¿para qué? Para vencer al enemigo. Ese poder que nos dio a través del Espíritu Santo, no es solamente para el bautismo, es para todos los días ser lleno. El bautismo es la primera experiencia de poder. De ahí en adelante, todos los días, yo tengo que buscar ser llena del poder del Espíritu Santo. Son las armas que yo necesito trabajar. Tienes que tener revelación del nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla. Entonces ese nombre te tiene que ser revelado como un arma, porque tú eres un representante de él en la tierra. Y tú no puedes representar a quien no conoces. Tú necesitas conocer la revelación, la cruz, una arma poderosa. Tener la revelación de lo que pasó en la cruz, en el Calvario. Eso es un arma poderosa. Él allí derrotó, exhibió a los principados y las potestades, triunfando sobre ellos. Yo tengo que tener esa revelación en mí como un arma de guerra. Yo necesito la revelación de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo, dice la Biblia, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, la sangre es para triunfar. La sangre es para tener victoria. Yo vengo contra ti, dijo David, en el nombre de Jehová de los ejércitos, pero yo vengo contra ti. Tú dices, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Aquel que derrotó en la cruz del Calvario a todas las huestes malignas, sean potestades, principados, a todos públicamente. Yo necesito conocer el ministerio de los ángeles. Conocimiento también revelado, no solamente que tú sepas la información. ¿Cuántos anhelan experiencias con los ángeles? Anhélenlas, están disponibles para nosotros. Yo las he tenido, yo sé que están para cada uno de ustedes. Ministros al servicio de los hombres que ejecutan su palabra. Que cuando tú estás hablando con la autoridad que tú hablas, que sabes que tienes autoridad, hay un ejército de ángeles que se mueven a favor tuyo. Cuando estás guerreando por la ciudad, hay ángeles que son enviados a la ciudad, que vienen con sus espadas a pelear contra toda hueste de maldad, que están peleando en el segundo cielo, que vienen a hacer la defensa tuya donde tú estás, que vienen a trabajar a favor de ti. Qué lindo saber que ese ministerio está al servicio de los hombres. Arma que tenemos. Diestro en la oración, el arma de la oración. Y dice la palabra en Judas que tenemos que orar, edificándonos la santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tenemos que orar en el Espíritu. La oración no se puede quedar como una oración repetitiva. Tiene que salir del Espíritu. Tiene que haber lenguas. Tiene que haber manifestación del Espíritu en nuestra vida. De una vida llena del Espíritu, que es la que dirige el Señor cuando estamos orando. Donde hay lágrimas, donde hay clamor, donde hay todo tipo de expresión de la manifestación del Espíritu Santo. A veces solamente un gemido. Debes conocer el alma del ayuno. El ayuno bíblico, el ayuno de Isaías 58, que rompe ligaduras de impiedad, que suelta las cargas de opresión, que deja ir libre a los quebrantados, que rompe todo yugo. Para eso es el ayuno. El ayuno tiene que traer liberación. Debe ser diestro en alabanza y adoración. Mira qué quiso hacer ese ejemplo que les dije al principio en la ubicación de los filisteos en las tierras de Judá. ¿Qué quiso hacer? Si lo quieren ver de una manera detrás de las palabras, lo que está haciendo el pueblo es sentándose en la alabanza, Judá, alabanza. Cuando tú no usas el alma de la alabanza, tú dejas que el enemigo te calle
y Él toma ventaja. ¿Sabes cuántas veces a veces tenemos que los ministros llamar a la alabanza? ¿Y por qué la gente no alaba? ¿No será que su espíritu no se ha impregnado de lo que verdaderamente es necesario? Cuando llegamos a la casa de Dios sabemos que tenemos una guerra espiritual aquí. Soy la primera que debo empezar a alabar porque mi alabanza trae la gloria de Dios. Mi alabanza va a bajar la gloria de Dios. Va a hacer que el cielo se una a la tierra al cielo, perdón. Entonces, dice el Salmo 149:6, exalten a Dios con su garganta y espada de 2 filos en sus manos. La alabanza va ligada a la guerra. 149:6. Espadas en las manos, peleando la guerra espiritual. Judá es alabanza, tú eres alabanza. Y eres el león de la tribu de Judá. Y somos adoradores. No podemos permitir que el enemigo apague el espíritu de rendimiento. Por eso es necesario pasar, entrar, tipo de lo que era el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Nosotros llegar a la misma presencia de Dios, rendidos, porque un adorador es quien va a causar grandes cambios. Antes de intercesores somos adoradores. No somos primero intercesores, somos adoradores. Él busca adoradores, no busca adoración, busca adoradores. Porque Él no está buscando el producto, Él está buscando al que lo produce. A ti, a mí. Todas estas son armas que una vez nosotros ubicados podemos usar y tener el resultado que Dios quiere que tengamos en la oración. ¿Cuál es mi ubicación entonces? Comencé a hablarte de Comencé a hablarte de ubicación y quiero cejar con ubicación. Tu ubicación es sentado en los lugares celestiales. Tú estás sentado, tú estás aquí, pero hay una ubicación porque tus armas son espirituales y tú eres espíritu. Por eso es que tú te puedes sentar arriba y estás aquí. Porque tu lugar no depende de donde tú estás físicamente, depende de donde esté tu espíritu conectado. Entonces tu lugar es un lugar de altura y tú no puedes abandonar ese lugar de altura. Y tú sabes también, tienes otro lugar. Estás escondido con Cristo. Porque en Cristo, como decía Pablo, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando tú estás en Cristo, al que se debe ver es a Cristo, porque tú estás escondido en Él. En Cristo. Entonces es tu ubicación. Cuando tú conoces tu ubicación y sabes que eres un hijo de Dios, con autoridad, con poder, con la palabra, con la revelación del nombre de Jesús, con la sangre de Cristo que fuiste limpiado y que tiene poder. Cuando tú vives conforme a la palabra, cuando tú la usas como debes usarla, tú conoces la palabra y como la conoces sabes que puedes usarla para llevar a cabo aquello que dice la palabra. Entonces tú comienzas a tomar la ventaja y no hay diablo, no hay potestad, no hay demonio, no hay principado, no hay hueste de maldad, nada que no podamos vencer cuando estamos ubicados y sabemos usar las armas que Dios nos ha dado para la guerra. Si hacemos lo que dice el manual de instrucciones, vamos a tener éxito, amados. La garantía está dada ya. El manual de instrucciones nos lo dieron y la garantía dice victoria total y absoluta. Que Dios le bendiga ricamente hasta aquí. Excelente, ¿verdad? Es importante que todo lo que ella dijo, yo sé que lo hemos discutido aquí, pero es importante que usted lo repase. Y algo que le voy a dar en la ubicación, que ya lo dijo, pero no lo dijo para que usted lo grabe, es que usted entienda
que ellos están fuera de lugar al tomar este mundo, porque esto era para nosotros, los redimidos. La tierra le pertenece a quien la formó, que es Cristo. El autor y el consumador de nuestra fe nos da autoridad para utilizar ese poder para que Cristo tome gobernanza en la tierra. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo, el que es intruso es él. Pero lo primero que usted tiene que conquistar para pararse como un intercesor efectivo es su propia tierra. Si usted sabe quién es usted, qué hace, hacia dónde va, y está ubicado en los principios que ella le acaba de explicar, que están excelentes, usted se va a parar en la autoridad. Y usted le va a decir al cáncer, vete fuera, cáncer, y en el nombre de Jesús, y usted lo ve aquí, que yo lo hago, pero yo quiero que ustedes lo hagan, y el cáncer se va. Porque el intruso que causa la enfermedad está de más en esa persona. Dios pagó un precio para la libertad de esa enfermedad. Semejantemente es la conquista evangelística y en todo momento, en todo lo que tenemos que hacer. Las armas de nosotros y de las que conquistemos le pertenecen a Él. Si nosotros nos ubicamos en esa verdad, dejamos la bobería y le metemos mano a la palabra como escrita está, nosotros vamos a ganar claramente la victoria. Porque usted va a entender que escrito está y se va a cumplir. Quiere decir que usted tiene que responder al llamado de victoria para lo cual Dios lo llamó en su vida. Dios lo llamó a victoria. Dios no lo llamó a menguar, ni a quedarse paralizado, ni con rodillas paralizadas. Porque Dios usa a quien se mueve, al que está ocupado. Para el que está sin hacer nada, Dios no lo usa. ¿Por qué? Porque ahí no está el Espíritu de Dios. Dios está en el que se mueve a hacer la obra redentora del Cordero inmolado. Y es importante que entendamos que tenemos que movernos, que tenemos que ayunar, que tenemos que venir a orar a la intercesión. Porque independientemente de que usted crea que esté en Estados Unidos, ya yo llegué aquí y esto debe estar lleno y está vacío. ¿Por qué será? No se pueden fijar en el hombre ni en la mujer, tienen que fijarse en Dios, que es el dador de toda dádiva y don perfecto, que proviene del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. El pueblo, la iglesia tiene que despertar, hermano, y buscar la doctrina cristocéntrica. Es triste, si usted le dice al ser humano, ven que te voy a dar el número para que te peguen la lotería, lo más seguro es que la fila llega al municipio. Tristemente, ¿sabes qué? El tiempo se está cortando. Y todo lo que hay aquí se va a quedar, pero la iglesia se va dándole palo a Satanás. Y así es que nos tenemos que levantar. Padre, ahora nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Guarda nuestra entrada y nuestra salida. Y mientras nuestro cuerpo y nuestra mente descansan, nuestro espíritu estará en adoración a ti. De tal manera que nos acostamos en adoración y nos levantaremos en alabanza. Y tu nombre sea glorificado y revelado. El plan perfecto que tú tienes para cada uno de nosotros. De tal manera que nos levantemos con ideas innovadoras, con estrategias del reino nuevo, para hacer la gran guerra espiritual y la victoria que quedó sellada se haga materialmente real sobre la faz de la tierra. Porque ya la ganamos en el cielo y se materializará en la tierra para gloria y honra de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.